El silencio en el palacio de cristal de Silos no era paz, era el peso de una tumba. La emperatriz Valeriana, cuya voluntad había doblegado sistemas solares enteros durante 3 milenios, se estaba marchitando. Sus escamas, una vez de un azul eléctrico, ahora eran grises y quebradizas como el papel quemado. Sus pulmones silbaban con cada aliento, una música fúnebre que sus sirvientes escuchaban con terror. Los médicos reales habían agotado todas las pócimas de nebulosas y cristales de vida. La muerte no pide permiso, ni siquiera a las deidades. En un rincón de la sala, un joven sirviente humano, perteneciente a una especie recién integrada y despreciada por su fragilidad, temblaba mientras sostenía el cáliz de oro. El humano se había cortado la mano accidentalmente con el borde afilado del altar de obsidiana. Una gota, luego 2, cayeron silenciosas en el elixir de sombras destinado a la soberana. Nadie lo notó. La emperatriz, en un último arranque de voluntad ciega, arrebató el cáliz y bebió el contenido de un trago, esperando el dulce olvido o un milagro imposible. Lo que obtuvo fue un incendio en las venas. Sus ojos se abrieron de par en par, no de dolor, sino de una realización violenta. La sangre humana, cargada de una adaptabilidad evolutiva caótica y una voluntad de hierro, no era un nutriente, era un catalizador. El corazón de la anciana, que apenas latía una vez por minuto, de repente golpeó contra su pecho como un tambor de guerra. El caos se desató en la cámara real. Los guardias de élite apuntaron sus lanzas de plasma al sirviente, creyendo que había envenenado a su diosa. Pero Valeriana no cayó muerta. Un vapor plateado comenzó a emanar de sus poros. El sonido de sus huesos rompiéndose y reformándose llenó la sala con un crujido nauseabundo pero fascinante. Las arrugas en su rostro desaparecieron en segundos, succionadas por una vitalidad depredadora. Sus escamas recuperaron un brillo que no se había visto desde la era de la conquista, pero esta vez, con un matiz carmesí desconocido. El médico jefe cayó de rodillas, balbuceando oraciones a dioses olvidados. La emperatriz se levantó de su lecho de muerte, no con la fragilidad de una anciana, sino con la elasticidad de una pantera. Miró sus manos, ahora fuertes y capaces de triturar diamantes. El sirviente humano, sangrando aún de su herida, estaba paralizado. Valeriana se acercó a él, su presencia era una presión física que dificultaba respirar. Ella no sentía solo salud, sentía la furia de 1000 soles, la terquedad de una especie que se niega a morir en el vacío. La sangre humana era un veneno para la vejez, pero un combustible para la locura. ¿Qué me has dado, pequeña criatura?, susurró ella, y su voz ya no era un susurro quebrado, sino un trueno que hizo vibrar las paredes de cristal del palacio. La noticia se extendió por el imperio como un virus. La emperatriz era joven de nuevo. Pero la verdad detrás de su milagro era un secreto de estado nivel omega. Valeriana se encerró en sus laboratorios privados, exigiendo más muestras. Los científicos imperiales analizaron el ADN humano con una mezcla de envidia y horror. Descubrieron que, mientras otras razas galácticas evolucionaron hacia la estabilidad y la longevidad pasiva, los humanos eran máquinas de supervivencia diseñadas para el conflicto extremo. Su sangre contenía una chispa de rebelión molecular que reparaba tejidos a una velocidad suicida. Sin embargo, para un silosiano, consumir sangre humana era como inyectarse fuego estelar. Valeriana comenzó a cambiar no solo físicamente, sino mentalmente. Su diplomacia cautelosa fue reemplazada por una ambición voraz. Miró los mapas galácticos y, por primera vez en siglos, no vio aliados, sino presas. La paciencia de la vejez había sido devorada por la urgencia humana. El sirviente humano, cuyo nombre era Elías, fue mantenido encadenado en las habitaciones de la emperatriz. Él no era un prisionero común. Era la fuente. Ella lo miraba con una mezcla de hambre y fascinación. Ustedes los humanos son tan pequeños, tan breves, decía ella mientras observaba cómo la herida de Elías sanaba.
Pero su sangre canta una canción de guerra que mi pueblo olvidó hace eones. La salud de la emperatriz dependía ahora de un suministro constante. Lo que comenzó como un accidente se convirtió en una obsesión sistemática. Pequeñas flotas imperiales comenzaron a visitar los asentamientos humanos en los bordes de la galaxia, no para comerciar, sino para reclutar donantes. El imperio, antes estancado y burocrático, se volvió agresivo. Valeriana ordenó la construcción de una nueva flota, barcos diseñados para la velocidad y el asalto, reflejando su nuevo estado mental. Pero había un efecto secundario que los científicos no predijeron: la memoria genética. Al consumir la sangre, Valeriana comenzó a experimentar fragmentos de las vidas humanas. Sentía el miedo de un niño en un refugio antiaéreo, el amor de una madre, la rabia de un soldado caído. Estos sentimientos eran como ruidos extraños en su mente fría y calculadora. Empezó a hablar en lenguas humanas durante sus sueños. El Consejo de Ancianos del Imperio comenzó a sospechar. Veían a su joven emperatriz caminar por los pasillos con una mirada salvaje, hablando sola sobre esperanza y sacrificio, conceptos que no existían en la lengua silosiana. La emperatriz ya no solo quería vivir para siempre, quería quemar la galaxia para sentirse viva. Elías, el sirviente, no era un hombre tonto. Veía cómo la emperatriz se volvía más humana y, paradójicamente, más monstruosa. Una noche, mientras ella extraía una pequeña cantidad de su sangre para su dosis diaria, Elías habló. No es solo la sangre lo que te está cambiando, Majestad. Es nuestra historia. No puedes tomar nuestra vida sin tomar nuestro dolor. Valeriana se detuvo, el cáliz brillando bajo la luz de las lunas. Sintió una punzada de algo que no era suyo, remordimiento. Por un momento, las escamas de su rostro palidecieron. La mente humana es un caos de emociones que la estructura lógica de los silosianos no podía contener. Ella comenzó a cuestionar las jerarquías del imperio, la esclavitud de las razas menores y la frialdad de sus propias leyes. Pero la adicción era demasiado fuerte. Sin la sangre, su cuerpo empezaba a colapsar de nuevo, más rápido que antes. Estaba atrapada en un ciclo de vampirismo cósmico. Mientras tanto, en las sombras del palacio, el general Kael, un purista de la raza silosiana, observaba con asco. Para él, la emperatriz ya no era su líder, sino una aberración contaminada por una especie inferior. El golpe de estado era inevitable, y la chispa sería la misma sangre que la salvó. El general Kael movió sus piezas. Saboteó las naves de suministro de donantes humanos, dejando a la emperatriz sin su medicina por 3 días. El efecto fue catastrófico. Valeriana envejeció décadas en horas, pero de una forma retorcida. Su piel se volvió translúcida y sus venas brillaban con un rojo intenso. En su agonía de abstinencia, las visiones humanas se volvieron alucinaciones constantes. Veía ciudades de cristal ardiendo, bosques verdes y océanos azules de la Tierra, un planeta que ella nunca había visitado. Elías, viendo su oportunidad, no escapó. Se acercó a la emperatriz moribunda. «Déjalo ir», le susurró. «Nuestra sangre no está hecha para ser poseída. Es para ser vivida». Pero Valeriana, en un arranque de instinto primitivo, lo agarró del cuello. Su fuerza, aunque menguante, era aterradora. Sin embargo, en lugar de matarlo, lloró. Era la primera vez que un silosiano derramaba lágrimas en 10.000 años. El líquido salino corrió por sus mejillas, quemando sus escamas como ácido. En ese momento, comprendió que la verdadera fuerza de los humanos no estaba en su biología, sino en su capacidad de sufrir y seguir adelante. El General Kell irrumpió en la habitación con su guardia personal. «Miren a su diosa», gritó, convertida en una bestia. Por la basura de la tierra, Kael ordenó la ejecución inmediata de Elías y el encarcelamiento de Valeriana en las celdas del vacío. El imperio se sumergió en una guerra civil instantánea.
Los leales a la emperatriz, que habían visto su rejuvenecimiento como una señal divina, se enfrentaron a los puristas de Kael. Mientras tanto, en las profundidades de la prisión, Valeriana experimentaba algo nuevo, la voluntad humana. A pesar de su cuerpo roto, su mente se negaba a rendirse. Usando los restos del ADN humano en su sistema, obligó a sus células a regenerarse una última vez, no por vanidad, sino por propósito. Elías, en la celda de al lado, la escuchaba cantar una vieja melodía de la tierra que ella había absorbido de su sangre. Era un himno de resistencia. La emperatriz se dio cuenta de que el error de beber la sangre no fue un accidente del destino, sino una prueba. Si quería sobrevivir, no podía simplemente consumir a los humanos, tenía que entender por qué eran la especie más peligrosa de la galaxia. No era por sus armas, sino porque sus genes estaban programados para derrocar tiranos, incluso dentro de su propio cuerpo. Con un grito que destrozó los amortiguadores de sonido de su celda, Valeriana rompió las barras de energía con sus manos desnudas, infundidas con un poder que ya no era puramente alienígena. Valeriana emergió de las prisiones como un espectro de guerra. Ya no buscaba la juventud eterna, buscaba la redención. Liberó a todos los humanos que estaban en los laboratorios y los armó con tecnología silosiana. Fue una alianza impensable, la emperatriz caída liderando un ejército de especies inferiores. El Yanoroqueo, ahora autoproclamado regente, envió su flota para aplastarlos. La batalla en los cielos de Silos fue un espectáculo de luces y destrucción. Valeriana pilotaba su propia nave de ataque, sus reflejos ahora eran tan agudos como los de un piloto de combate humano, gracias a la neuroplasticidad que la sangre le había otorgado. Sentía cada impacto en el casco como si fuera en su propia piel. La conexión con la humanidad le había dado algo que los silosianos nunca tuvieron, empatía táctica. Podía predecir los movimientos de Kael porque ahora entendía el miedo y la arrogancia. No están luchando contra una anciana, transmitió por todos los canales imperiales. Están luchando contra la suma de todas las ambiciones humanas. Y nosotros, nunca, nos rendimos. La flota de Kael, acostumbrada a enemigos lógicos y predecibles, se desmoronó ante las tácticas erráticas y suicidas de la Emperatriz Roja. La batalla final tuvo lugar en el Salón del Trono. Kael, equipado con una armadura de combate pesada, esperaba a Valeriana. «Has destruido nuestra pureza», rugió él, disparando ráfagas de partículas. Valeriana esquivaba con una agilidad sobrenatural, pero su cuerpo estaba empezando a fallar. El uso excesivo de la energía humana estaba quemando sus órganos internos. Ella sabía que esta sería su última transformación. En un movimiento desesperado, permitió que Kael la apuñalara con su espada de energía. Mientras él reía creyéndose victorioso, ella lo agarró por el casco. La pureza es estancamiento, Kael. La humanidad es caos, y el caos es vida. En un último esfuerzo, ella liberó toda la energía cinética almacenada en sus células, una explosión de luz roja que desintegró al general y gran parte del trono. El silencio volvió al palacio. Elías corrió hacia ella, encontrando a una mujer que ya no era joven ni vieja, sino algo intermedio, algo nuevo. Sus ojos eran una mezcla de azul silosiano y marrón humano. Estaba muriendo de verdad esta vez, pero por primera vez en 3000 años, no tenía miedo. Valeriana no sobrevivió, pero su legado cambió la galaxia para siempre. El imperio silosiano no regresó a sus viejas costumbres. La historia de la Emperatriz Roja se convirtió en una leyenda que unió a humanos y alienígenas. Elías se convirtió en el primer embajador humano ante el nuevo Consejo Galáctico, un consejo basado no en la pureza de la sangre, sino en la fuerza del espíritu. Los científicos descubrieron que la sangre humana no era un tónico milagroso para otros, sino que solo reaccionaba de esa manera ante aquellos con la voluntad suficiente para soportar el peso de la humanidad.
En la plaza central de Silos se erigió una estatua de Valeriana, no como una diosa perfecta, sino con las cicatrices y la mirada intensa de alguien que conoció la mortalidad. El video termina con una reflexión. Los humanos pueden parecer débiles, pueden ser breves y caóticos, pero su esencia es tan poderosa que incluso una emperatriz agonizante pudo usarla para encender una revolución que duraría milenios. La galaxia aprendió una lección vital: nunca subestimes lo que corre por las venas de un humano, porque en una sola gota reside el poder de cambiar el destino de las estrellas.